Entonces, como ya les había dicho, el día de hoy el doctor Natanael Magaña Lira les va a hablar sobre edición genética en plantas. Desde luego el propósito central es de que ustedes se enteren de qué se trata la edición genética, cuáles son las posibilidades que tiene de ser usada en las plantas en particular, y sin duda también motivarlos a que eventualmente estudien estos temas. Ya les decía Natanael en la clase pasada que hay varios estudiantes que han egresado de fitotecnia que andan en estos temas y la verdad han sido exitosos. O sea, para usar estos temas como edición genética en plantas o tal vez la propia transgenosis o el mejoramiento asistido, lo que sea, en el mejoramiento genético de plantas se ocupa saber genética, saber mejoramiento. En resumen, se ocupa ser agrónomo, porque luego los biólogos son re buenos para transformar plantas o editarlas, pero ya cuando salen del tubo de ensayo ya no saben qué hacer. Y esa es la ventaja de ustedes, los agrónomos. Entonces, dicho esto como pequeña introducción, los dejo en manos del doctor Natanael Magaña Lira. Adelante, por favor, Natanael. Ok, ¿qué tal? Buenos días. Pues vamos a continuar con los temas que estamos tratando con ustedes del el uso de herramientas biotecnológicas para el mejoramiento genético. Bueno, habíamos hablado la vez pasada que dentro de estas herramientas, pues, biotecnológicas está el cultivo in vitro, está el uso de marcadores moleculares y lo que se engloba en el término de ingeniería genética, que sería tanto la transformación que ya vieron con el doctor Peña en clase, como la edición genética. Entonces, dicho esto, pues vamos a pasar a la siguiente. La forma tradicional de transformar plantas o de transferir genes de una planta a otra ha sido la retrocruza y ha sido exitosa y se ha utilizado en el mejoramiento de cultivos desde hace mucho tiempo. Una de las formas en que ocurre pues es ustedes tienen una planta donante o una variedad donante, la cruzan con una variedad que quieren transformar y después tienen que ir haciendo retrocruza durante muchas generaciones y finalmente recuperan su variedad original con una transformación. Esto pues en el supuesto de que ustedes la tuvieran. Pero ¿qué pasa si ustedes en esa especie no tienen la variante que están buscando, no tienen los alelos para la expresión de esa característica que quieren expresar? Bueno, hay otras opciones, ya vieron también con el doctor en la mutagénesis, en la que pues, se recurre a agentes químicos o a radiación con el fin de provocar mutaciones. Sin embargo, pues estas mutaciones son aleatorias, no necesariamente podemos dirigir la mutación hacia una característica en particular, sino que se hacen mutaciones aleatoriamente en diferentes puntos del ADN y pues después se tiene que seleccionar, y si se tiene suerte pues podríamos encontrar, después de hacer el experimento con muchas plantas tamaños de muestra muy grandes, podríamos llegar a encontrar lo que estamos buscando o alguna otra variante de interés. Bueno, también otra técnica que ya vieron con el doctor Peña es la transformación genética o la conformación de transgénicos. ¿Qué es lo que se hace aquí? Bueno, se puede tomar un gen, si estamos hablando de transgénicos pues de otra especie, o de cisgénicos de la misma especie, pero en esencia lo que se trata es de clonar los genes y después insertarlos en una variedad que no los tenga. Entonces, una vez hecho eso, pues se tienen que regenerar las plantas y ya transformadas en cultivo de tejidos, y se puede obtener una nueva variedad ya transformada. Bueno, todos estos métodos tienen ventajas, desventajas en cuanto a la duración o en cuanto a la aleatoriedad del método, como en este caso no hay mutaciones aleatorias,
En este caso no se sabe dónde se va a insertar y no se sabe si va a tener algún efecto colateral porque vaya a dañar algún gen en el punto donde se insertó, o bueno, son cuestiones que implican que no haya una precisión en el método. Entonces, hay otra herramienta que se llama edición genética que busca ser más precisa. ¿Por qué decimos busca? Porque, bueno, no necesariamente es así, también tiene algunas imprecisiones. Sin embargo, pues digamos que son menores que en los otros métodos. Y la edición genética básicamente se trata de modificar algún punto en particular del ADN, regenerar las plantas y ya obtener la nueva variedad. Se escucha muy fácil, se dice muy sencillo, pero bueno, vamos, el motivo de la plática del día de hoy es que veamos algunos detalles de cómo esto ocurre. Entonces ya les comentaba, la edición genética se enmarca dentro de lo que son las metodologías de ingeniería genética, y es un proceso en el que se realiza la manipulación directa de una secuencia del genoma, y eso implica que el ADN de la célula pues finalmente se modifica. ¿Cómo se procede para hacer la edición genética? Pues la edición genética se basa en el uso de nucleasas sitioespecíficas. ¿Qué quiere decir? Nucleasas o enzimas que están en el núcleo, que rompen el ADN, pero en puntos específicos, es decir, se puede programar en qué secuencia van a realizar el corte. Estas nucleasas han venido evolucionando. Originalmente se utilizaban meganucleases, que son enzimas naturales, enzimas que existen en la naturaleza. Después se hicieron enzimas artificiales, como las que tienen dedos de zinc, o las ZFN o las Talent, que son con función similar a los factores de transcripción. Y bueno, y lo más reciente, y en lo que más voy a centrar la plática, es el sistema CRISPR-Cas. ¿Qué es lo que hacen? Cualquiera de esas cuatro, lo que hacen es ser programadas para, en una secuencia específica, hacer un corte en el ADN. Eso es de lo que se trata la edición genética. Y ya acabamos. Bueno, pero van a decir, entonces, ¿pero cómo lo hacen? Bueno, entonces vamos a ver algunos pequeños detalles. Primero hablemos de las meganucleasas, así nada más para ponerlos en contexto. Las meganucleasas, les decía, son enzimas naturales que se encuentran y que son capaces de reconocer secuencias de 12 a 40 pares de bases, y entonces realizan un corte y ya ahí en ese punto cortan la molécula de ADN. ¿Qué problema tienen? No se pueden programar tan fácil. Se intentó hacer meganucleasas para sitios específicos, fue muy complicado. Después se hizo mutagénesis de nucleasas para ver si se lograba alguna combinación que diera con el sitio específico, es decir, era como estar dando palos de ciego. Aun cuando la meganucleasa corta solamente en un sitio específico del genoma, el problema es poder programar la meganucleasa para que corte donde nosotros queremos. Entonces, pues, digamos que solamente a nivel anecdótico queda el uso de las meganucleasas, pero realmente nunca se pudo hacer una aplicación práctica por esta dificultad. Sin embargo, ayudó para desarrollar la teoría y para desarrollar otras técnicas que se usan en la edición posterior en el caso de las otras enzimas que vamos a ver. Las otras nucleasas, estas ya son nucleasas sintéticas, son unas que se llaman nucleasas con dedos de zinc o zinc finger nucleases. Esas, como su nombre lo dice, utilizan dominios dedo de zinc. Estos dominios dedo de zinc son específicos para tripletes. Pues de esa manera, simplemente cambiando los dominios dedos de zinc, se puede programar a la nucleasa para que corte en un sitio específico, solamente cambiando los tripletes. Estas reconocen una secuencia entre 9 y 18 pares de bases, por 2, ¿por qué dice por 2? Bueno, porque este es un dímero, las meganucleasas eran monómeros. Este es un dímero y se forma por dos enzimas sintéticas, y que tienen aquí también su nucleasa con la
son las nucleasas y están los dominios de zinc, que son los que la programan dónde va a ser el corte. ¿Cuál es el problema? Pues entonces al reconocer tripletes, pues se debería tener 64, hay 64 tripletes posibles, y entonces habría que tener 64 dominios de zinc diferentes para poderlos programar. Y también, bueno, se hace un poquito complicado manejar tantas piezas en el laboratorio. Después vinieron otras, también son sintéticas, que se llamaron Talent, que son nucleasas de actividad similar a los activadores de transcripción. Esas reconocen una secuencia más o menos entre 12 y 20 pares de bases, también por 2, porque al igual que las de dominio de zinc son dímeros, pero tienen la facilidad de que se pueden programar más fácil, porque las subunidades de la enzima solo reconocen nucleótidos específicos, entonces solamente tienen que tener 4, y con esos 4 los pueden programar para cualquier secuencia. Entonces ese fue el cambio entre las que usan dominios de zinc y ahora las Talent. Pero bueno, si se fijan, bueno, hasta aquí estamos hablando de que en cada vez que tienes que hacer un corte, sea meganucleasas, dominios de zinc o Talent, cada que necesitas programar para una secuencia en específico, tienes que diseñar toda la enzima, ¿ok? Entonces es complicado hacer una enzima diferente, específica para cada secuencia que quieres programar. Entonces ahí es donde viene la novedad de CRISPR-Cas. ¿Por qué dice CRISPR-Cas? Bueno, precisamente porque son 2 unidades. El ARN CRISPR, que ahorita vamos a ver qué es eso, y la enzima CRISPR associated, o sea, asociada a CRISPR. Y aquí lo tenemos una cadena de ARN guía, que parte de ARN guía es una ARN CRISPR. Les digo, no se apantallen por el nombre, ahorita lo vamos a ver, en específico de qué se trata. Y bueno, y el otro, el Cas, el nombre chiquito se refiere a esta enzima grandotota. ¿Cuál es la ventaja? Pues que ahora tenemos una sola enzima, la misma, y lo que vamos a cambiar para poder programarla para una secuencia de ADN distinta, pues es simplemente cambiar el ARN guía. Esa es la novedad, y eso, bueno, es lo que hizo que pues, el sistema CRISPR-Cas prevaleciera sobre el resto. Si nosotros hubiéramos una línea de tiempo en cómo se ha ido evolucionando la edición genética, bueno, las meganucleasas se descubrieron desde 1980, pero ya se pudieron manipular para hacer transformación o edición, a principios de los 90. Sin embargo, al tener poco éxito y al aparecer los dominios de zinc, pues estos desplazaron a las meganucleasas. Posteriormente, pues un poquito más adelante de los 2000, se empezó a usar la tecnología Talent. Y esta tecnología Talent era muy prometedora, o bueno, lo sigue siendo en ciertos campos, y se mantuvo más o menos unos 10 años hasta que llegó el sistema CRISPR-Cas. Y concretamente CRISPR-Cas9, ahorita vamos a decirles, lo que pasa es que ya se están viendo otras enzimas asociadas a CRISPR, entonces concretamente el sistema CRISPR-Cas9, que fue el primero, apareció por ahí de 2012. Fíjense, las meganucleasas ni siquiera pintan en esta gráfica. Lo que se usaba más o menos hasta el 2010 eran los dominios de zinc. Aquí aparecen las Talent, aquí se descubren y se hacen comerciales en 2010. En 2010 empiezan Talent poco a poco a desplazar a los dominios de zinc, pero cuando apenas estaban llegando a su apogeo Talent, resulta que aparece CRISPR, y CRISPR, así como fue descubierto, Talent fue descubierto a mediados de los 2000 y se tardó unos 5 años en llegar a ser comercial, en llegar al mercado. No, pues CRISPR inmediatamente dio el salto. En 2012 se publicó y en 2012 se empezaron a vender los primeros kits de edición genética con CRISPR-Cas9. Y entonces, de ahí en adelante,
todo es historia. Los otros fueron abatiéndose y lo que domina realmente ahora en la edición genética pues, es el sistema CRISPR-Cas9. Bueno, para poder entender qué es el sistema CRISPR-Cas9, pues tenemos que hablarles un poquito de algunos descubrimientos de cómo fue que se encontró este mecanismo. Para ya no hacerles mucho el cuento largo, he estado mencionando mucho CRISPR, pero no les he dicho qué significa. Bueno, clase en inglés, del nombre que este señor, que se llama Francisco Juan Martínez Mójica, de la Universidad de Alicante, le puso a unas secuencias que encontró en arqueas. Las arqueas son unos procariotes. Y él reencontró que había unas repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Aunque el nombre suene apantallador, vamos a quedarnos con esta palabra que está aquí en rojo. Interespaciadas, ¿ok? ¿Por qué? Porque el secreto está pues en este interespaciador. Estas secuencias que él encontró, bueno, si se fijan aquí están representadas por triángulos que están apuntados uno a la izquierda, otro a la derecha. Eso se refiere a que son secuencias palindrómicas, quiere decir, se leen igual en un sentido que en otro. Entonces, aquí tenemos los palíndromos a los lados del espaciador. Entonces, aquí dice interespaciadas, ¿ok? Entonces, ¿este espaciador de dónde salió? Este espaciador que está en las secuencias palindrómicas. Pues cada uno de estos cuadritos, cada uno de estos espaciadores, son ADN que provino de un virus. Es decir, esto es un sistema de defensa, es una memoria que tienen genética de qué virus ha atacado a ese individuo, o a esas arqueas en este caso. Bueno, ¿y dónde lo obtienen? Pues simplemente hay una enzima de estas asociadas a CRISPR, que son muchas, que reconoce el virus y toma una copia de alguna secuencia de unas cuantas pares de bases y lo inserta dentro de esta biblioteca de espaciadores. Entonces aquí tenemos. Después esta biblioteca de espaciadores se expresa y por medio de transcripción pues se genera ARN. Fíjense que el cuadrito ya está relleno, ya no está vacío como acá. Entonces esto es ADN, esto es ARN. Y este ARN que se transcribe aquí, ¿se acuerdan que les dijimos que estas eran secuencias palindrómicas? Entonces al ser palindrómicas pues leen igual en un sentido que en otro. Entonces también deberían ser simétricas, y entonces lo que hace es en el eje de simetría se va cortando y se hacen subunidades. Cada una de estas subunidades que está aquí, que lleva parte de las secuencias palindrómicas a ambos lados y el interespaciador en medio, son los que se llaman los ARN CRISPR ya procesados. Entonces, estos ARN CRISPR, ¿para qué sirven? Bueno, pues hay otras enzima asociada a CRISPR que los toma de molde, y con estos reconoce cuando hay una nueva infección por el virus, reconoce al virus, dice, tú ya me habías dado lata, tú ya me habías infectado, pero yo ya tengo que contrarrestarte. Y lo que hace esta enzima es, una vez que reconoce el virus, lo corta y ese ADN se desintegra. Una vez que reconoce el ADN del virus, lo corta y este ADN se desintegra, y de esa manera no vuelve a sufrir una infección por un virus que ya lo haya infectado previamente. ¿Cómo? Entonces, acuérdense que los procariotes pues son al reproducirse pues se llevan todo, hacen una copia de su ADN. Entonces nuevos organismos que sean descendientes de también van a llevar integrado dentro de su genoma este espaciador. Entonces la descendencia de estas plantas, de estas células, de las arqueas, también va a llevar el espaciador. Entonces nuevas arqueas que sufran la infección pues también llevan ya la huella genética del virus que los ataca. Pero bueno, ¿cómo hace esta proteína, esta Cas, para cortar el ADN del virus y no cortar el ADN de la planta? Porque finalmente la secuencia es la misma, ¿no? Bueno, aquí viene otro punto. Resulta que cuando toma la copia de aquí, la toma cerca de algo que se llama el sitio PAM. El sitio PAM sería una secuencia de 2 a 6 pares de bases, que es única para cada proteína.
proteína Cas. Entonces, lo único que hace es tomar la copia, este interespaciador que sería el rojo, lo toma cerca de un sitio K, un sitio PAM, perdón. Entonces, este sitio PAM, que es el motivo adyacente protoespaciador, es lo que le dice a la enzima que está en el virus y no en su propio ADN. Entonces, es una combinación. Para poder reconocer realmente que se trata del virus, tienen que estar presentes las dos cosas. Este sitio PAM más la secuencia, que es el espaciador que se genera. Bueno, solamente para verlo un poquito más a detalle, digamos que esta secuencia de ARN CRISPR, toda completa, sería como el cartel. Y aquí el espaciador que está dentro del ARN CRISPR sería como la foto del peligroso más buscado, y el cual en cuanto se vea se le tiene que destruir, porque dice que se busca vivo o muerto. Bueno, entonces en este caso solamente lo quieren muerto. Entonces, una vez que reconoce el sitio PAM, que reconoce la secuencia que viene en el ARN CRISPR, pues la enzima CRISPR corta las dos hebras del ADN y se va. Y ya. Con eso esa es la forma en la que se defiende de una futura infección. Ahora vamos a ver en la otra parte cómo funciona entonces Cas. Aquí es donde nos vamos a referir a dos mujeres, Jennifer Doudna y Emmanuelle Carpentier, que recientemente, bueno, vamos a ver por qué. Ellas, por separado, estaban estudiando a las proteínas, diferentes proteínas, y coincidieron en el estudio de la Cas9, una de tantas proteínas asociadas a CRISPR. ¿Qué particularidades tiene la Cas9? Bueno, resulta que en una conferencia que estaba dictando Jennifer Doudna, estuvo presente Emmanuelle Carpentier. Le llamó la atención que estaban trabajando de cosas similares. Acabando la conferencia se pusieron a tomar un café y acordaron colaborar para estudiar a esta proteína, intercambiar información, y bueno, encontraron algunas cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de que les había hablado del sitio PAM? Bueno, la CRISPR-Cas9 utiliza un sitio PAM de 3 nucleótidos, pero solamente 2 tienen que ser específicos, serían 2 guaninas, y el otro puede ser cualquiera. Entonces realmente utiliza 2, aunque el sitio se adapta, la enzima se adapta a 3 nucleótidos, aunque es específica para 2, que serían 2, una doble guanina. Ok, segundo, esta enzima tiene 2 puntos de corte a 3 bases del sitio PAM, y hace cortes paralelos, hace cortes simétricos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tiene de particularidad? Bueno, pues utiliza una ARN guía que está compuesto por 2 partes. Un ARN CRISPR y un ARN transactivador, quiere decir 2 moléculas de ARN que se unen, y eso es lo que utilizan. Pero, ¿qué fue lo que realmente motivó que les dieran el premio Nobel? Bueno, pues que ellas encontraron que este ARN CRISPR, se podía sintetizar en laboratorio, se podía programar la secuencia blanco a su antojo, simplemente insertándola dentro de la ARN guía. Y entonces la otra es que esta proteína asociada a CRISPR, que proviene de Streptococcus pyogenes, se puede expresar también en eucariotes, no solo en procariotes. Entonces, esto implica que tenemos una proteína nucleasa, una que corta el ADN, que además podemos programar en el sitio donde nosotros queramos. Entonces, ese es el aporte realmente, el haber diseñado este sistema a partir de una enzima que existe en la naturaleza. Lo que hicieron fue entonces diseñar el sistema para, a partir de ARN CRISPR sintético, programar el resto del mecanismo
y hacer cortes programados en el ADN. Bueno, ahora vamos a ver, una vez entendidos cómo es como se descubrió, cómo es como se opera, cómo es como se hace la edición genética por CRISPR-Cas9. Lo primero que se hace es diseñar una ARN CRISPR con la secuencia blanco, ¿sí? Y también se hace el diseño del vector. Entonces aquí tenemos, ¿cuál va a ser nuestra secuencia blanco? Pues nosotros debemos tener ya secuenciado previamente el genoma de la especie en la que vamos a hacer la edición, perdón. Y entonces tendríamos que identificar dentro de la región donde están los genes, o donde está el gen, donde está la secuencia del gen que queremos modificar, identificar el sitio PAM, que dijimos que era el requisito para encontrar este sitio PAM, pues que haya 2 guaninas, y el otro nucleótido no nos importa cuál sea, simplemente con que existan 2 guaninas, ahí pues un sitio PAM potencial. Y entonces, hacia el extremo 5 del sitio PAM, tendríamos que entonces sacar una secuencia que dijimos que va a ser de 19 a 22 pares de bases más o menos, y entonces esta secuencia se clona y se inserta dentro de un ARN CRISPR. Acuérdense que aquí esto eran los interespaciadores y la ARN CRISPR es toda la molécula, ¿ok? Entonces el interespaciador de la ARN CRISPR tiene que coincidir con la secuencia blanca, y después pues se construye un vector. Este vector pues es un plásmido que se va a insertar posteriormente en la célula. ¿Qué construimos en este plásmido? Pues los genes, el ADN que codifica para el ARN CRISPR, el ADN que codifica para el ARN transactivador, recuérdense que era otra molécula que necesitábamos, y el ADN que codifica para sintetizar la enzima Cas9. Entonces, lo que se va a insertar a la célula, o lo a usar como transfección, pues no son las enzimas, ni son los ARNs, sino un plásmido, como mediante biobalística, como se hace en el caso de la transgenosis. Se inserta el plásmido se expresa, es decir, se sintetiza la enzima Cas9, se sintetiza el ARN transactivador, se sintetiza el ARN CRISPR, y después pues se arma el complejo. Esto es lo que se conoce como la activación de la Cas9. Ya que la Cas9 está activada, vamos a ver un poquito más a detalle qué es lo que sucede. Bueno, acá lo tenemos de manera esquemática, aquí tratamos de ver una representación tridimensional que tomé de un video. Lo siguiente es detectar dónde está la secuencia blanco. En este caso, acuérdense que la secuencia blanco se constituía del sitio PAM más era una secuencia que estábamos buscando, pero que tenía que estar cerca del sitio PAM. Fíjense que tenemos el sitio PAM y aquí tenemos a la secuencia blanca. De acuerdo. Después, la enzima Cas9 recorre el ADN en busca del sitio PAM para anclarse, y solamente se va a activar si el ARN guía reconoce la secuencia blanco, ¿ok? Pues en el momento en que el ARN guía encuentra la secuencia blanco, ahí en ese momento se va a activar la enzima Cas9. ¿Qué sigue después? Pues recuerdan que teníamos 2 sitios de corte, un sitio en donde está anclado el ARN guía, y otro del lado donde la enzima reconoce el sitio PAM. Bueno, pues se hace el corte en las dos. Aquí tenemos representado el corte, aquí tenemos representada la acción, y se retira el complejo, y lo que tenemos ahora pues es una molécula de ADN cortada. A mí me dijeron, cuando yo tomé este curso con el doctor Amario en el colegio, pues que así se editaba el ADN. Y dije, ¿cómo? Bueno, y entonces ¿a qué hora ocurre la mutación? Y me quedé así nomás mirando.
Ya cortamos el ADN y ahora ¿qué sucede? ¿Ya eso era todo? Pues sí, hasta aquí termina la función del sistema CRISPR-Cas9. Nos deja el ADN cortado y pues ya parece que estamos en problemas, ¿no? Porque pues ¿qué vamos a hacer? Ya llegó la enzima CRISPR-Cas y cortó donde teníamos que cortar. Y bueno, si hubiéramos usado meganucleasas o dominos de 5 o las Talent, pues hubieran hecho lo mismo, cortan y se van. ¿Qué sucede ahora? Bueno, resulta que las rupturas en el ADN son más comunes de lo que creemos. Esas están ocurriendo todo el tiempo. Y pues la célula tiene mecanismos naturales de reparación de estas rupturas. Lo único que hay que hacer pues es dar la señal de alerta. Y esta señal de alerta es así como cuando decían ustedes, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Y quién llegaba al auxilio cuando ustedes dicen esto? El Chapulín Colorado, y ese ya no contaban con mi astucia. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede regularmente cuando se rompe el ADN? Pues que llega el Chapulín Colorado. ¿A qué me refiero con que llega el Chapulín Colorado? Resulta que el mecanismo más común de reparación del ADN una vez que hay una ruptura es que se activa un complejo de muchas enzimas que no voy a detallar ahorita porque no es motivo de la clase, pues nos tardaríamos tal vez un par de clases en explicarlo todo. Simplemente digamos que se activa un mecanismo que lo que hace es evitar que se separen, las contiene y después rellenan el hueco. ¿Con qué lo rellenan? Con lo que encuentran. Y eso implica que puede haber inserciones o puede haber reducciones, es decir, los juntan o lo rellenan o le cortan algunas bases para ver si une. La cuestión es que la molécula de ADN no quede separada, sino que se vuelva a unir. Digamos que es un control de daños que implica minimizar pérdidas. Y eso implica pues una inserción o una deleción. Estamos hablando ahorita en general del mecanismo de la célula. ¿Y por qué lo relaciono con el Chapulín Colorado? Porque bueno, ustedes se acuerdan cómo era con los refranes, ¿no? O sea, más vale solo que mal que por Dios venga, o ladro que muerde no perra, cría cuervos y te diré quién eres, o dime con quién andas y te saldrán los ojos, y así por el estilo, ¿no? Ahí pueden ver el resto de los refranes. Eso es a lo que me refiero, o sea, esta reparación pues es una reparación que no era lo que esperábamos, digo, no es lo ideal, pero pues al menos ya no tenemos roto el ADN. Pero bueno, como dije, no era lo que estábamos esperando. Y esto en la naturaleza pues tiene un nombre, bueno, esto tiene un nombre, se llama unión de extremos homólogos, y esto existe de manera natural en todas las células. Es una forma de reparar cuando el ADN. Y obviamente pues es una forma también en la que se crean las mutaciones. Pero pues hay otra forma de reparación. No crean que todos lo vamos a encajar al Chapulín Colorado. ¿Qué pasa si en lugar de acudir al llamado del Chapulín Colorado nos llega Superman? Pues Superman es un poco más detallado, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría Superman? Dice, no, pues a ver, aquí tenemos 2 cromosomas. Uno se rompió, pero tenemos a su homólogo. Entonces, ¿qué hago? Pues agarro a su homólogo de molde y relleno el hueco que tiene aquí, ¿no? Entonces, para que no hayan inserciones ni deleciones aquí, pues se alinean por la parte homóloga para ver hasta dónde sí tiene bien relleno y hasta dónde no. Y la parte que ya no cumplió con la homología, pues simplemente se usa de molde del homólogo para rellenar el hueco. Y finalmente tenemos aquí las 2 cadenas. Aquí está el cromosoma homólogo que sirvió de molde, y aquí está el cromosoma que tenía una secuencia original distinta y que ahora tiene la secuencia que tenía su homólogo. O sea, no se creó ningún alelo nuevo aquí, no se creó ninguna mutación, simplemente cada uno de los 2 homólogos lleva una copia exacta, que puede haber sido igual o diferente, pero una copia exacta de cómo estaba el homólogo. Entonces digamos que esta reparación
pues está mejor hecha que la que hubiera hecho el Chapulín Colorado. Entonces, bien, Superman, salvaste el día. A este mecanismo que existe también en la naturaleza se le llama reparación dirigida por homología, también conocida como HDR. Bueno, terminando este paréntesis, recordemos en dónde estábamos. O sea, nosotros dijimos que programamos una enzima Cas9 por medio de una ARN guía para que hiciera un corte en un sitio específico que estaba cerquita del sitio PAM y que correspondía con una secuencia aquí de la ARN guía, y que nos cortó el ADN, que nos cortó el ADN en dos. ¿Sí? Hizo un corte de las dos hebras, un corte simétrico. Pues lo que sigue aquí, ya hablando, ahora sí, regresando al tema de la edición genética, es una vez que se hizo este corte, que ahorita lo estamos viendo con CRISPR-Cas9, pero pudo haber sido con cualquiera de los otros tres mecanismos también, es la reparación de ese corte. Si ustedes utilizan la unión de extremos no homólogos, pues se puede existir aquí, indel significa inserciones o deleciones, es decir, una mutación. O bien, ustedes pueden engañar al sistema y usar la reparación dirigida por homología, pero en lugar de usar al cromosoma homólogo como molde, ustedes meten un ADN externo que coincide en ambos extremos del corte en secuencia, pero que en medio lleva una secuencia nueva que ustedes quieren insertar y quieren modificar. Entonces, de esta manera, acá solamente cortan y que se pegue como sea, y aquí ustedes cortan y le inducen a la célula cómo quieren que se modifique esta región del cromosoma, y de esa manera pueden ustedes hacer una edición más dirigida, una reparación dirigida. Es decir, de este lado tenemos al Team Chapulín, que es el que nos provoca inserciones o deleciones, y de este lado tenemos pues al Team Superman, que es el que nos va a reparar el ADN a nuestro gusto. Bueno, ¿y esto para qué se utiliza? ¿Qué finalidad tiene? Bueno, ahorita antes de ver para qué se utiliza cada uno, vamos viendo, digamos, en macro el proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el resumen de este procedimiento? Bueno, pues ustedes tienen a la variedad de élite que quieren transformar, tiene alguna característica indeseable. A esta variedad de élite le toman algunas células meristemáticas. Esas células meristemáticas les hacen edición genética, esto se hace in vitro. Después, a partir de las células presumiblemente transformadas, pues hacen cultivo de callos. Después de realizar el cultivo in vitro de callos, regeneran plantas, y resulta que pues no todas las plantas que regeneraron a partir del cultivo de callos estaban transformadas. Entonces, lo siguiente pues es hacer selección de las plantas, y solamente aquellas que hayan sido editadas son las que sobreviven al proceso de selección. Ok, entonces aquí tienen una variedad de élite editada a partir de solamente algunas células que provienen de edición genética de cultivo in vitro y luego regeneración. ¿Vale? Bueno, ahora sí, ¿para qué sirve la edición? ¿Cuáles son los usos de la edición genética? Bueno, recuerden que dijimos que la edición genética consistía en hacer un corte y hacer ya sea reparación de extremos no homólogos o reparación dirigida por homología. En uno de los casos se rompe y se deja que se repare como sea, y en el otro pues, se mete un molde y la reparación se hace con base en el molde. La reparación dirigida por la unión de extremos no homólogos se utiliza básicamente para el silenciamiento de genes. Es decir, ustedes tienen un gen que tiene efectos indeseables y lo que les interesa es que no actúe. Eso en inglés se llama gen knockout. ¿Se acuerdan como cuando
los boxeadores están peleando y de repente uno no tiene tan buena defensa y el otro tiene buena pegada, le da un buen golpe y pues ahí queda tendido en la lona. Entonces, ¿para qué sirve desactivar o noquear los genes? Pues para inactivar algunas enzimas cuyo efecto es indeseable, o sea, no nos interesa que esa enzima actúe. Por ejemplo, esto se puede utilizar para darle más vida de anaquel a ciertas frutas, si ustedes detienen el mecanismo de maduración. Pueden bloquear la transcripción de alguna proteína, de alguna enzima también que sea indeseable. Pueden formar terminadores tempranos, o sea, pueden ser diferentes formas. La cuestión es que lo que sucede al final es que el gen queda silenciado por una mutación. Esto en términos de transformación tiene una eficiencia entre el 30 y el 70%. ¿Qué quiere decir? Si ustedes hacen edición en células, pues van a tener más o menos entre el 30 y el 70% de las plantas que recuperen van a estar transformadas. Bueno, después tenemos el otro mecanismo que dijimos que se llama modificación dirigida por homología. Y en este caso también en inglés le llaman gen knock-in, el antónimo del knockout. Eso se puede utilizar para sustitución de bases. O sea, la edición se puede hacer a nivel de un solo nucleótido. Si esta cadena lo único que trae es la misma cadena que había, excepto por una base. Sustitución de tripletes. ¿Para qué querríamos tripletes? Pues para formar un terminador o para cambiar el código genético en un triplete implicaría cambiar un aminoácido. Entonces nosotros podríamos estar reparando alguna proteína defectuosa simplemente con cambiar un triplete y poner el aminoácido que sea correcto en lugar de alguno que esté causando el defecto. Y bueno, también se puede usar para insertar genes completos. Nada más que pues este mecanismo de edición genética nunca ha reportado una eficiencia mayor al 10%. De hecho, tiene eficiencias súper bajas. Aquí le puse menor al 10%, pero en general es menor al 5%, en algunos casos un poco más alto. Por lo que pues aquí dice el Chapulín: yo haré mal el trabajo, pero luego a cada rato. En cambio, por el lado del Team Superman, la mayor parte del tiempo tienen a Clark Kent. Y Superman pues actúa bien poquito. Ahora nada más queda una pregunta. Si las plantas editadas son transgénicos, vamos a analizarlo. ¿Qué hacen ustedes en la transgenosis? En la transgenosis lo que hacen es tomar una secuencia de un gen clonado de otra especie y lo insertan en un sitio aleatorio dentro del genoma de la otra especie. En cambio, para la edición genética, ¿qué es lo que hacen? En una secuencia, en un lugar específico del genoma, no aleatorio, ustedes hacen un corte programado y después nada más lo que hay es una reparación no homóloga o una reparación dirigida por homología. Entonces aquí es una transformación puntual y no tan aleatoria. Puede tener cierto grado de aleatoriedad en el sentido de que se pudiera equivocar la proteína CRISPR, la enzima CRISPR asociada, o que ustedes hayan programado mal este ARN guía. Cuando me refiero a que se puede equivocar es que hay veces que corta cuando no coincide toda la secuencia, sino coincide un 80%, 90%. Y a lo que me refiero en que nos hayamos podido equivocar en programar el ARN guía, en que hayamos programado una ARN guía que también corte en otros lugares del genoma que no queríamos cortar. Estos ARN guías se programan por bioinformática. O sea, se supone que uno tiene información de todo el genoma, ya está secuenciado. Cuando diseña una ARN guía para cortar un sitio específico, se tiene que asegurar que ese ARN guía no empalma con otro sitio del genoma, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a saber eso? Pues analizándolo, como decía, con bioinformática. Bueno, entonces la respuesta, si las plantas editadas son transgénicas,
no son transgénicos. Sí son producto de ingeniería genética, sí, pero no son transgénicos. No hay que confundir ingeniería genética con transgenosis. La transgenosis es solamente una de las técnicas que se utilizan en lo que es un concepto más amplio que se llama ingeniería genética. Y bueno, ¿qué sigue? Sabemos que la ciencia siempre está avanzando. Entonces yo les mostré realmente lo más simple, lo más sencillo que se utiliza ahorita en la edición genética. Pero tenemos algunas perspectivas de futuro. Por ejemplo, pues editar múltiples características a la vez. ¿Esto cómo sería? Pues en un plásmido se pueden meter múltiples interespaciadores en las secuencias palindrómicas del ARN del ARN CRISPR. Entonces hacer ARN guía que lleve el mismo transactivador pero diferentes espaciadores, diferentes secuencias. Con la misma proteína, el mismo. ¿Alguien quiere participar? ¿Paulina? Impresionadísima, nosotros no conquistamos el mundo porque no podemos verlo. Wow, tu micrófono. Bueno, si nadie iba a participar, vamos, continuamos. Les decía, entonces, tenemos que una de las cosas que vienen es pues tratar de modificar las enzimas para tener múltiples, edición de múltiples características a la vez. ¿Cuál es otro de las cosas que vienen en edición genética? Bueno, les decía que al inicio les nombré el sistema como CRISPR-Cas. ¿Por qué se los mencioné solamente como CRISPR-Cas? Porque ya existen otras proteínas o otras enzimas asociadas a CRISPR que se están utilizando. La que ha tenido más éxito hasta el momento es la Cas12. Vamos a ver nada más algunos detalles, las cuales le han hecho un buen complemento, no un sustituto, sino un complemento a la Cas9. Resulta que la Cas12 es una enzima más pequeña, de menor tamaño, solamente utiliza ARN CRISPR, no utiliza ARN transactivador. La Cas9 pues necesitaba el ARN CRISPR más el transactivador, y tenía un sitio activo, un sitio PAM que tenía 2 guaninas. Bueno, pues la CRISPR-Cas12 solo utiliza el ARN CRISPR, no utiliza el transactivador. Entonces eso implica que los plásmidos pueden ser más pequeños, porque codifican para una proteína más pequeña, una proteína de menor tamaño, y también porque ya no tienes que codificar el ARN transactivador, sino solamente el ARN CRISPR. Otra de las características es que pues la Cas12, la Cas12A, utiliza un sitio PAM de 4 nucleótidos, donde 3 de ellos son timinas. Esto la hace un poco más específica, pero también la hace que la podamos utilizar en otros sitios diferentes, en donde no podríamos utilizar CRISPR-Cas9. Y otra de las características que tiene CRISPR-Cas12A es que no hace un corte paralelo, sino que hace un corte asimétrico que deja puntas pegajosas, lo cual facilita más la reparación dirigida por homología, a diferencia de lo que sucede acá, donde los extremos pues eran donde se hace un corte paralelo. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Les decía, pues al tener la CRISPR-Cas12 el sitio PAM de 3 timinas y un nucleótido adicional, pues tiene la ventaja que se puede programar en otros sitios donde no actúa la Cas12. Al no requerir ARN transactivador, pues es más fácil. Es más fácil su manejo, y al hacer el corte asimétrico, que les decía, pues es más fácil la reparación dirigida por homología. También hay otras que se están haciendo ya, que es sin romper las cadenas,
utilizar la proteína CRISPR solamente como vehículo de una nueva secuencia. Para que lo identifiques, lo que se hace es se identifican los sitios de corte y se asocia a otra enzima que lo que hace, bueno, es provocar cambios en los pares de base. ¿Okay? Pero eso, bueno, esos son mecanismos un poco más complejos que no eran motivo de la charla del día de hoy, sino solamente les quería mencionar que ya también se está haciendo edición basada en CRISPR, pero sin romper las cadenas. Digamos, es un salto que se está dando ahorita en términos de edición. Y pues eso era lo que teníamos preparado para el día de hoy y les quiero agradecer su atención y estoy abierto a sus preguntas. Yo sí tengo una pregunta, doctor. Sí, dígame. Dijo que se introducía, una vez cortado, el ADN de un organismo externo, bueno, un ADN externo. ¿Ese ADN tiene que también estar editado para que sus extremos concuerden con los extremos del ADN al que se va a introducir? Sí, de hecho, ya están diseñados. Sí, entonces me regreso aquí tantito. Estos ADNs que se insertan están diseñados de manera que ambos extremos coinciden con los extremos donde se cortó y la única secuencia que tienen distinta es la secuencia que se quiere modificar. Eso en cuando se hace la reparación dirigida por homología. Entonces lo único natural, por así decirlo, es el fragmento que está en el centro. ¿A qué se refiere con lo único natural? ¿O también es programado ese fragmento? ¿No se supone que viene de otro organismo? No es de otro organismo, es diseñado en laboratorio. O sea, no es un gen que haya existido previamente, sino que digamos que aquí tú tienes una secuencia de 3 timinas y la quieres cambiar por timina, adenina, timina. Bueno, pues tú lo que haces es que este ADN lo programas para que tenga la secuencia que tú quieres, timina, adenina, timina, donde ve 3 timinas. Y cambias una base nada más. Pero este ADN guía, este ADN molde, se sintetiza en la... Es el que lleva el cambio programado. Y muchas veces esa programación simplemente es, digamos, regresar un mutante a su forma original. O sea, es revertir una mutación. Digamos que ustedes tienen un individuo que tiene una enzima defectuosa. Pero ustedes saben cuál es el defecto. O sea, al ustedes secuenciar estos individuos se dan cuenta de que lo que está faltando es que hay un triplete que está mal en cierto gen. Entonces lo que hacen es programar a la enzima CRISPR-Cas para que corte ahí en el sitio donde está mal ese gen y lo sustituya por la secuencia correcta. O sea, esta no necesariamente es una secuencia extraña. Puede ser la secuencia original que tenía esa especie, pero que después ocurrió una mutación y que ustedes no se han podido deshacer de la mutación. Entonces lo que hacen, en lugar de tratar de eliminarla por selección o tratar de hacerlo de otra manera, es simplemente corregir la secuencia, reparar la secuencia original. Ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profesor. Sí, dígame. ¿Qué tan costoso es y qué tanto tiempo lleva todo este proceso? Bueno, en cuanto a costoso, pues todos los procedimientos de ingeniería genética pues son costosos, o sea, requieren de equipos especializados, requieren de mucho trabajo, requieren de la formación de gente especializada. Entonces, en cuanto a costos, sí es costoso. De hecho, todavía en lo que es la edición genética, apenas si están viendo a la luz las primeras variedades obtenidas de esta manera, ¿en qué tan tardado? Pues desde que se hace la identificación del sitio que se quiere editar hasta que se programan las enzimas y demás, puede tardarse unos cuantos meses. Eso no es tan tardado, pero lo que viene después es la regeneración. O sea, ustedes pueden tener plantas transformadas en lo que dura un ciclo de cultivo de tejidos,
pero de ahí, digamos, llevarlos a plantas adultas, obtener semilla y posteriormente tener ya, como les digo, pues semilla y tener propagados de manera masiva por semilla, cultivos transformados, pues sí se puede llevar algunos 3 o 4 años, ¿no? O sea, el proceso de transformar células es relativamente rápido, pero el proceso de obtener plantas adultas que puedan ser aprovechadas es un poquito más tardado. ¿Sí? ¿Alguien más? Gracias. Profe, Dígame. profe, hay una pregunta en el chat de la compañera Sí, Sandra. Ok, sí, si se puede dar algunos ejemplos de especies en las que se ha usado esta tecnología. Bueno, especies en las que se ha utilizado esta tecnología, pues hay muchas, en maíz, en arroz, en jitomate. ¿Cuál es el asunto? O sea, hay reportes, todos son reportes a nivel de ensayos de laboratorio. Todavía no les puedo decir algún ejemplo específico. Voy a dejar de compartir ahorita. Decían, no les puedo dar algún ejemplo específico de un cultivo que ya se esté comercializando, que ya esté en el mercado, pero vamos a ver una lista para que vean los ejemplos. Estoy aquí buscando el documento. Bueno, ya encontré el documento, más que estoy aquí por abrirlo para compartirles. Ok, bueno, mientras los estoy aquí abriendo. Este es uno de tantos artículos que revisé durante mis exámenes predoctorales. Me tocó también tratar estos temas. Entonces, como podrán ver, de hecho, algunas de las imágenes que vieron hoy están ahí. Y lo que estaba buscando es la lista de los cultivos para ver ejemplos. No, todo lista. Bueno, ¿qué les parece si para mejor avanzar, voy a buscar el cuadro concreto donde están los ejemplos y se los hago llegar por medio del doctor Peña, para que vean las características que se han mejorado por edición genética? Excelente, Natas, se los compartimos. Hay uno muy bonito también, colegas, que escribió el Foro Científico y Tecnológico de México, que es un órgano asesor del Congreso de la Unión. Se llama Edición Genética en Plantas. También se los vamos a compartir. Entonces, ¿te parece, Natas, que les compartamos donde está el cuadrito que decías tú? Sí. Yo le voy a compartir el
Foro Consultivo de Edición Genética de la Agricultura. Perfecto. Habla de México, por eso me importa compartirles ese que yo tengo por ahí. Y si gusta, les compartimos también tus ponencias, ¿cómo la ves? Sí, pero Porque ya vi que les interesó, qué bueno que les interesó, colegas. Nos da mucho gusto. Entonces, ¿alguna otra preguntilla? A reserva de esa tarea de compartir los documentos. sí, perdón, no había preparado los ejemplos concretos porque pensé que se iba a ser muy larga la clase si me detenían esos detalles, pero bueno, si es de su interés, claro que les compartimos la información, ahí la tenemos, no está ahorita a la mano, perdón. Si tienes el escrito del foro consultivo también, supongo, ¿no? O si no, ahí lo compartimos. No, es que tengo tanta información que a lo mejor está entre todos esos. Bueno, si no tiene ninguna otra pregunta, colegas, le agradecemos al doctor Natanael su excelente conferencia, porque lo dio a nivel de conferencia. Los detalles para que fuera una clase realmente son muchísimos, y yo lo felicito nuevamente y espero que se hayan motivado lo suficiente. Vamos a continuar. Profe, Sí. disculpe, yo tengo una pregunta. Adelante, José. Me mostró por ahí el nombre me parece que era una bacteria que se utilizaba para introducir los plásmidos a las células eucariotas. ¿Hay algunas otras que se utilizan además de esa? No se utiliza la bacteria. Más bien, la proteína Cas9 fue estudiada dentro de esa bacteria, la enzima. Y lo que se introduce a las células es un plásmido que contiene el ADN que codifica para formar o para sintetizar la bacteria dentro del eucarioto. Ah, ok, entonces no es como Agrobacterium, que la bacteria infecta a las células eucariotas y les introduce ella el plásmido. No, acá los plásmidos son programados en laboratorio, ¿sí? Y los plásmidos se introducen, pero se expresa dentro del plásmido. Ah, ok, profe, esa era mi duda, muchas gracias. En este caso, lo que pasa es que la transformación genética, colega, la original se hacía mediada por Agrobacterium, que era el que transfería el plásmido original, el TI. Pero aquí todas estas cosas, se los dijo Natas, tal vez no hizo el énfasis suficiente, pero se hace por biobalística. Se diseña el plásmido y se inyecta a las células que quieren transformar. Ingeniería, al final de cuentas es transformación genética, pero Sí. para Natas y para mí todo es transformación genética. Cuando cambian el ADN de una población o la estructura de una población, pues todo es transformación genética. O todo es, ¿cómo le dicen Natas? OGMs. Organismos genéticos modificados. Organismos genéticamente transformados, OGT. Los objetos. ¿Sí quedó claro, colega Jesús? Sí, profe, muchas gracias, es algo que no había entendido, pero ya quedó claro, muchas gracias. Vale, entonces te agradecemos, Natas. Yo me voy a quedar con los colegas para hablarles un poquito del trabajo que hicimos para el SNICS en relación con el algodón que se usa en México, ¿vale? Perfecto. Bueno, Bien. pues un gusto, colegas, espero que haya cumplido las expectativas y seguimos pendientes para futuras sesiones. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, buen día. Bien, pues entonces les comparto la presentación de algodón. Quiero decirles que igual este trabajo, ¿recuerdan cuando les compartí la de frijol? Cuando terminamos el tema de hibridación, producción de semillas, les compartí la de frijol. Ese trabajo lo hicimos para el SNICS, para la Secretaría de Agricultura, el año pasado, el 2020. Y por supuesto lo hicimos junto con Natanael. Ya se han percatado ustedes que con Natanael hemos hecho muchas cosas. Entonces se los voy a compartir. De todas maneras, la presentación completa se las voy a mandar a nuestros jefes de grupo, a Hugo y a Miguel, para que a su vez se las compartan. Se las voy a mandar en PDF para que sea más livianita, ¿vale? Entonces, miren, ¿de qué se trató este trabajo que hicimos para el SNICS el año pasado? Tenía como propósito diseñar un programa de abasto de semilla de algodón.
quiero decirles en primer lugar que el algodón que se siembra hoy por hoy en México es algodón transgénico. Ya les compartí la de frijol, donde son variedades nativas, en dado caso mejoradas por UNIFAP y otras instituciones. Pues vamos a hablar del contraste, porque acuérdense que se trata de que ustedes desarrollen un juicio crítico, que no se cierran a ninguna posibilidad, pero que aprendan a ponderar los riesgos del uso de la tecnología derivada de la ciencia. Entonces, ese es el propósito de compartirles esta ponencia. ¿Qué tiene el documento? Tiene un resumen, una introducción, la metodología que seguimos, el diagnóstico, y desarrollamos 3 estrategias que están aquí. Estimamos un programa de demanda de semilla, diseñamos una estrategia para promover la autorización de nuevos eventos, GM, y también diseñamos un programa nacional de mejoramiento genético de algodón. Este también sirva de ejemplo, al igual que el de frijol, para que ustedes vean cómo se diseña un programa de mejoramiento genético. Recuerden que al final del curso, tal vez el resultado de aprendizaje más valioso para mí, por lo menos, es que ustedes sepan diseñar un programa de mejoramiento genético. Y un poco esa es la idea de haberles presentado el trabajo de frijol y ahora el de algodón, que hicimos, repito, para la Secretaría de Agricultura el año pasado. Bien, como introducción, permítanme decirles que el algodón tiene, pues, 4 especies en el género Gossypium. En México se encuentran 14 de las 18 de América, ¿no? Pero fíjense que la mayoría de las especies del género Gossypium, el total de especies del género Gossypium son 51, pero solo se cultivan 4, pues. Pero la mayoría de las especies del género son diploides. Las silvestres son diploides. Y esto es bien importante. ¿Se acuerdan que vimos un poquito de diploidía, haploidía, tetraploidía? Bueno, pues los niveles de diploidía son fundamentales para entender el algodón. ¿Sí? Las 2 especies que más se cultivan son tetraploides. Ojo, fíjense bien. Básicamente el mundo cultiva Hirsutum, que es nativa de México y Centroamérica, y barbadense, que esa es originaria de América del Sur. Entonces fíjense, las que se cultivan son tetraploides. Las silvestres y la gran mayoría de las especies del género Gossypium son diploides. La pregunta es, ¿se cruzan? Y esto tiene sentido cuando les pregunto si se cruzan, porque recordarán que uno de los riesgos más importantes de los transgenes es que se escapen a los parientes silvestres, el flujo de genes. Bien, el algodón es el cultivo agrícola no alimenticio más importante del mundo. México ocupa el 10º lugar en importancia en producción mundial. Principalmente es un cultivo vinculado a la industria textilera. Genera sin duda muchos empleos y divisas para nuestro país, pero realmente ha bajado su importancia. México fue una potencia algodonera en el siglo XX. A lo mejor van a notar aquí otra cosa, miren. El Gossypium hirsutum, que es el que más se cultiva en el mundo, es originario de México. ¿Se acuerdan cuál era uno de los requisitos para no ser transgénicos? Bueno, espero que los recuerden. Hasta los 90s, México utilizaba solamente variedades convencionales, y después de los 90 se empezó a utilizar variedades transgénicas. De tal suerte que hoy por hoy, todo el algodón que se siembra en México para el mercado es algodón genéticamente modificado. Y la semilla toda es importada, toda.
En cuanto a metodología, hicimos una revisión del marco legal, revisamos las estadísticas, revisamos la cadena de valor, algodón fibra y algodón semilla. Y bueno, hicimos un diseño de entrevistas con preguntas dirigidas para identificar problemas y con base en eso diseñar estrategias para resolver esos problemas. Todo esto tiene su base, desde luego, en la ley de planeación, la ley de producción de semillas, certificación de semillas. Está también alineado con la ley de desarrollo rural sustentable, la ley federal de producción de semillas, la ley federal de variedades, y por supuesto que contribuye con el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual. En este caso vale la pena destacar esto, miren, el documento también está alineado con la ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados, porque es el ámbito, ya les dije que el algodón es transgénico. Les quiero decir que según esta ley, la secretaría competente en el tema es la Secretaría de Agricultura, con la limitante de que la Semarnat emite una opinión vinculante. Y ahí hay algo que se llama CIBIOGEM, que es la Comisión Intersecretarial en relación a organismos genéticamente modificados. Esta es la responsable de coordinar las políticas en relación al tema de OGMs. OGMs, para rápido, es organismos genéticamente modificados. Así se les dice en la ley. Yo le decía a Natas que les deberían decir a secas transgénicos, porque ya les decía a ustedes que organismos genéticamente modificados son todos aquellos que se someten a un proceso de mejoramiento, ¿no? Bien, la Secretaría de Agricultura tiene delegada en el SENACICA la función de autorizar el uso de variedades transgénicas. Es importante que ustedes lo tengan presente. O sea, al final, la Secretaría competente es Agricultura, que tiene delegada esta función a SENACICA. Al final de cuentas, quien emite la autorización es SENACICA, pero no olviden, Semarnat tiene que emitir una opinión vinculante. Todas estas cosas que hicimos en el programa de algodón están alineadas al Plan de Desarrollo 1924 del actual gobierno. No me voy a detener ahí, pero básicamente se trata de elevar la productividad, aumentar la productividad mediante el desarrollo tecnológico, mediante el uso de nuevas variedades. Y hablando un poco de algodón, no tanto de leyes, ¿cómo está la situación del algodón en México? ¿O qué plantea el programa de abasto de semillas de algodón? ¿Qué es lo que planteamos? Por un lado está el uso de variedades genéticamente modificadas, que representan el 95% de la superficie sembrada en México. Tienen la particularidad que son de liberación paulatina. O sea, primero se autoriza una fase experimental, luego piloto, luego comercial. Y desde luego vale la pena remarcar que todas las variedades que se siembran en México, en ese 95% del área, son variedades transgénicas de semilla importada, no se producen en México. Pues. Por el otro lado, en las variedades convencionales, actualmente no se siembran, no hay uso de variedades convencionales para la siembra comercial en México. Fueron desplazadas en los 90 por problemas de plagas, básicamente. Fueron reemplazadas por las variedades genéticamente modificadas. Y por si fuera poco, en los 90 también se abandonó el programa de mejoramiento genético de algodón. Este es un resumen de la calamidad que ha sido México en relación con mejoramiento, producción de variedades mejoradas de nuestro país, no solo en algodón, colegas, en muchos cultivos. A partir de los 90 se abandonaron muchas cosas en México, entre otras los programas de mejoramiento genético, tal suerte que pues ahora estamos cosechando lo que no sembramos, ¿no? ¿Qué estamos cosechando? No tenemos variedades mexicanas de algodones, ni convencionales ni transgénicas de ningún tipo, ¿no? Que es lo más triste. Fíjense, ¿cuál es el asunto de las transgénicas? ¿Por qué llegaron a desplazar a las variedades convencionales? Aquí está la producción de algodón en México a través de 40 años
del 80 al 2020, miren que hicimos el trabajo. Fíjense cómo antes México sembraba casi cerca de 400,000 hectáreas al año, y eso se fue reduciendo hasta por ahí al inicio de los 90 a menos de 50,000 hectáreas. Fíjense cómo por ahí en el 94 prácticamente no se sembró ya algodón en México. Eso se debió a problemas de plagas, principalmente problemas de gusano bellotero, gusano rosado, Lepidopteros, que implicaban que los algodoneros de México tuvieran que aplicar hasta 20 veces pesticidas para control de estas plagas. Esa es la razón verdadera por la cual cayó la producción algodonera en México. Plagas fuera de control, debidas sin duda al unicultivo, al monocultivo, por supuesto. En fin, los transgénicos empezaron a sembrar en el 96, como ya les había dicho, con antelación, ¿sí? Desde el 94 ya venían, pero en el 96 se empezaban a usar vigorosamente en México. Se van a sembrar 300,000 hectáreas. Luego ahí se vino la regulación. Fue cuando se hizo la ley de bioseguridad. Miren, por aquí cayó la producción algodonera de México. Ya les platiqué también que al inicio del siglo XXI se empezó a legislar y se hizo la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Pero en este tiempo en que se hizo la regulación, se prohibió el uso de variedades transgénicas. Entonces la producción de algodón en México volvió a caer. Ya después se empezaron a autorizar los transgénicos y llegamos por ahí a la etapa actual del 2020 o el 2018, con alrededor de 250,000 hectáreas, que es lo que siembra ahora en nuestro país. Entonces fíjense bien cómo las plagas, las enfermedades, pero en este caso las plagas, prácticamente sacaron del mapa a México, del mapa algodonero del mundo a México. ¿Por qué los transgénicos? Que empezaron, ya les dije, en el 96. Bueno, aquí ustedes ven la evolución del rendimiento. Fíjense cómo el rendimiento estaba alrededor de 3 toneladas por hectárea antes de los transgénicos. ¿Debido a qué? Plagas. Aquí el problema no es productividad per se de las variedades, sino es plagas. Y bueno, el tema más fuerte fue en el 94, en los 90, al inicio de los 90, ya les dije, la debacle algodonera de los 90, así se le conoce a esta etapa en México. Se empezaron a usar transgénicos en el 96 y se empezó a incrementar la productividad, miren, muy arriba de lo que se tenía antes de la debacle, ¿no? 3 toneladas, llegó casi hasta 5, y ya llegó como a un tope, por ahí anda. Entonces, estas láminas demuestran, sin lugar a dudas, la parte benéfica de los transgénicos, que ayuda a controlar plagas sin necesidad de aplicar pesticidas. O sea, como que aquí, ¿se acuerdan que les decía cuando hablamos de transgénicos que habría que distinguir entre qué características nos conviene utilizar transgénicos y en cuáles no? Pues en esta es una donde sí tal vez conviene. Bueno, es una mala introducción. El programa de abasto de semilla de algodón se fundamenta en los objetivos prioritarios del Programa Nacional de Semillas 2024, que ya está publicado. Ese objetivo prioritario 1 tiene que ver con incrementar la producción nacional de variedades mejoradas, fíjense. Es objetivo del gobierno nacional actual, esto que estoy subrayando, ¿no? Producción de semilla nacional, de variedades mexicanas, ¿no? De eso se trata un poquito. Y al final el propósito es abasto oportuno y suficiente de semilla. Desde luego que el reto de todo esto, colegas, es pues, generar variedades nuestras, ¿no? Generar variedades nacionales. Eso es lo que dice el Programa Nacional de Semillas. Atiende también al objetivo 3, que es desarrollo y uso de variedades propias también, que refleja la necesidad de tener nuestros propios programas de mejoramiento genético, generar nuestras propias variedades. Y bueno, ya hablando del algodón, el objetivo
garantizar el abasto oportuno y suficiente de semilla de algodón. Como objetivos específicos desarrollamos estos, miren, satisfacer la demanda de semilla GM de eventos autorizados, reactivar la autorización de nuevos y generar variedades nuevas. Les hablo rápido del algodón en México, solamente un panorama para que se enteren muy pronto. El principal estado productor es Chihuahua, es el número 1, pero son 10 los estados que concentran, son 7 los estados que concentran la producción: Chihuahua, Baja California, Coahuila, Sonora, Durango, Tamaulipas y Sinaloa. En el primavera-verano estos 6, en el otoño-invierno Tamaulipas, Sinaloa. Pero el principal es Chihuahua. Chihuahua ocupa el 66% de la superficie. O sea, realmente los estados más importantes son Chihuahua, Baja California y Coahuila, La Laguna. Lo demás es muy poquito. Aquí está una aproximación de igual a la superficie que se siembra por estado. El rendimiento es muy distinto en los estados. Miren, 4.4 toneladas por hectárea en Chihuahua, encontrarse con Tamaulipas en el otoño-invierno, 2.8. Aquí está lo que equivale las 4.4 toneladas por hectárea, más o menos 6.8 pacas. El promedio nacional es 4.42. Eso en pacas es 6.8, porque el algodón se vende en pacas. El precio también cambia. El algodón de mejor calidad es el de Sonora. En fin, Sonora era un estado muy importante en la producción de algodón en México en el siglo XX. Ahora Sonora y Sinaloa ya no son importantes. ¿Por qué creen que ya no son importantes los estados de Sonora y Sinaloa? Lo sacó de circulación el gusano rosado, el gusano bellotero. ¿Qué variedades se usan? Miren, estas son las variedades que están autorizadas actualmente. ¿Cuántas son en total? 20, 29, 34 variedades. Son las que están vigentes con título de obtentor vigente. La mayoría están fuera de los catálogos de las empresas y también son transgénicas. Son las variedades que tienen título de obtentor en México, pues. En el SNICS, lo que les platicaba cuando hablábamos del registro de variedades. Son poquitas, realmente son poquitas. Estas son, miren, las variedades nuevas son tipo de Delta Pine, que son de Bayer. Las Bayer Max son de BASF. Solo 2 empresas producen y venden semilla de algodón en México: Bayer, que antes era Monsanto, y BASF. ¿Sí? Bayer con la marca Delta Pine y BASF con la marca Bayer Max. Las variedades más sembradas es esta, miren, la Delta Pine 09. Pero fíjense, solo hay una que está en los catálogos y está autorizada en todos los estados productores de algodón en México: la Delta Pine 1555. En Tamaulipas se siembra la Delta Pine 09, pero no había semilla para el ciclo 21, entonces es probable que Tamaulipas no siembre algodón este año. No hay semilla, hay desabasto. También en Baja California. En Baja California la más sembrada es la Delta Pine 1219, y hubo desabasto de semilla desde el año 2019. Este es el problema de la semilla de algodón en México, colegas. No hay semilla porque las empresas que producen semilla de algodón para México, BASF, Bayer, esas variedades que están autorizadas para México, ellos ya no las tienen en sus catálogos, ya no producen semilla de esas variedades, pues. Bueno, ¿cuáles son los eventos? Se autorizan por eventos, no es por variedades, es por eventos que están autorizados en México. Pues son estos, ¿no? Esto quiere decir resistencia a lepidópteros, resistencia al glifosato en la variedad principal. En la variedad refugio es resistencia al glifosato. O este otro par, miren, resistencia a lepidópteros, resistencia a dicamba, resistencia al glifosato, resistencia al glufosinato. Y la variedad refugio tiene exactamente lo mismo, resistencia a dicamba. Dicamba es un herbicida,
Obviamente el glifosato, ya lo saben también, el glufosinato también. La variedad refugio es igualita que la principal, solo que no tiene resistencia a lepidópteros. ¿Para qué? Para no extinguir a los lepidópteros, ¿no? Por eso se siembra un porcentaje, más o menos 4% de la variedad refugio. Esos son los 5 eventos autorizados en México. Son bien poquitos, ¿no? Son poquitos. En fin, más o menos dura 5 años el proceso de autorización, pero vamos a ver que a veces tardan muchísimo más. Profe, Ya. del lado izquierdo, entre paréntesis, aparecen unas palabras. ¿Son las cruces que se hacen o qué son? ¿Cuáles palabras? Acá, donde tengo mi cursor. Sí. Es el origen. O sea, por ejemplo, Mon quiere decir Monsanto. Son los orígenes de las variedades. Son los, ¿cómo les diría? Los eventos lógicos, o sea, los genes de fusión. Acuérdense que esos son genes de fusión todos. Aquí lo que dice es qué empresas los hizo. Por ejemplo, este es de Syngenta, miren. Cada característica, por ejemplo, resistencia a lepidópteros, a dicamba, a glifosato, a glufosinato, corresponde con una de ellas. Y algunas tienen muchas, ¿no? Por ejemplo, esta tiene 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 eventos. 4 cosas. 4 genes. Y ahí está quién los hizo. Por ejemplo, aquí 3 los hizo Monsanto y 1 lo hizo Syngenta. Y así. Así está. ¿Cuánto dura el proceso de aprobación de un evento biotecnológico? Pues más o menos dura 7 años. Fíjense que hay muchos eventos que nunca llegaron a aprobación comercial. Estos son de Monsanto. Ahora son estos son de BASF o Bioscience. Pero fíjense que el chiste es de que se autorizan primero su siembra experimental, luego su siembra piloto y luego su siembra comercial, ¿no? Es por etapas la autorización. Y se rechazan, muchas se rechazan, no quiere decir que todas se autorizan. Bueno, aquí está la cadena de valor del algodón. Los productores de algodón sin duda están al inicio, los consumidores al final. La semilla es vendida por BASF-Bayer. No tenemos variedades nacionales. No me voy a detener en la cadena, solo les diré no hay disponibilidad de semilla porque dependemos de la importación. Existen problemas graves de plagas en nuestro país que limitan el uso de variedades convencionales. Y adicionalmente hay mano de obra limitada para controlar las malezas a mano. Por eso se usan variedades transgénicas resistentes a herbicidas. Por lo menos es la razón que usan los productores. Bueno, ¿quién produce las variedades? BASF-Bayer. ¿SNICS tiene algo que ver? Nada. O sea, BASF-Bayer importan la semilla de manera directa. Hay importadoras, la compran directo en Estados Unidos, se produce en Estados Unidos. Lo único que se aseguran, pero eso no es a través de SNICS, es a través de la autorización de Semarnat y la de GIRA, la Dirección General de Regulación, que depende de la Semarnat. Ellos son quienes autorizan, les decía antes, junto con Agricultura. En Agricultura es Senacica, ¿recuerdan? Autorizan nuevos eventos. No se trata de nuevas variedades, ¿eh? Un evento es, por ejemplo, resistencia al glifosato. Y ya ese evento se lo pueden meter a varias variedades, a muchas variedades diferentes. O a una misma variedad le pueden meter el evento de resistencia al glifosato, o resistencia a dicamba, o resistencia a insectos.
Lepidóptero. O sea, eventos son los genes, y una variedad puede tener varios genes. En fin, el 96% de la siembra de algodón en México se siembra con variedades genéticamente modificadas. Y hoy por hoy es muy difícil que les autoricen eventos nuevos derivados de la política del gobierno federal. En resumen, no hay autorización de eventos nuevos. Aquí están los problemas en resumen, así en muy cortito, lo estoy platicando muy rapidito, pero creo que ya se nos terminó el tiempo de clase, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahí me voy a quedar, después le seguimos con los problemas. En la clase del viernes, a las 8 nos vemos. Yo no me había fijado que ya se nos había acabado el tiempo de la clase. Pero bueno, les voy a compartir esta ponencia, y la que vamos a ver el viernes sobre el programa de mejoramiento de tomate de cáscara. Y ahí platicamos un poquito de sus tareas y los exámenes y la clase que tienen con Natanael el lunes. Sí, ya les envié la tarea, ¿verdad? Miguel, Hugo. Miguel y Hugo. Sí, profe. Entonces nos vemos el viernes a las 8. Les voy a enviar la ponencia de algodón y la ponencia de mejoramiento de tomate, ¿vale? Sí, profesor, hasta luego. Sí, profe. Vale, estén muy bien. Nos vemos, hasta luego. Vale, bye. Hasta luego, profe. Bye. Que estén bien, buen día.